Bueno, a todos, bienvenidos, buenas tardes. Una vez más acá nos juntamos para ver un poco más sobre cómo podemos ir aprendiendo y mejorando y entendiendo el negocio de seguro de personas. Y hoy vamos a estar hablando sobre el tema reticencia, pero puntualmente la reticencia sobre lo que son los seguros de personas, ¿sí? Si quieren mutear el micrófono, por supuesto lo pueden mutear, lo pueden abrir cuando quieran y hacemos un espacio para preguntas, por supuesto, sobre el final. Bien, ¿se ve ahí la segunda slide? Sí. Sí, dale. Fantástico. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que dice la reticencia conceptualmente. Esta no va a ser una charla, por supuesto, legal ni aburrida, sino justamente la idea es poder tratar que sea algo dinámico y que puedan preguntar y podamos charlar sobre el tema, porque la idea justamente es tratar de entender cómo hacer nuestra tarea lo mejor posible, pero entendiendo justamente cómo afecta o cómo apunta la reticencia en la actividad. La ley de seguros, nuestra ley madre, la 17418, en su artículo 5 habla textualmente que la reticencia es toda declaración falsa de circunstancias conocidas por el asegurado que aún hechas de buena fe, vamos a estar hablando un poquito de qué es la buena fe o la mala fe, que a juicio de peritos, los peritos son externos a nosotros, alguien que acompañadamente contratan para entender y analizar qué está pasando, hubieran pedido el contrato o modificado sus condiciones si el asegurador, o sea, la compañía, hubiese sido cerciorada del verdadero estado de riesgo, puede hacer nulo el contrato. Es decir, si la compañía hubiera sabido de antemano cómo era el riesgo, la compañía podría haber dicho tranquilamente, bueno, este riesgo no lo quiero tomar. ¿Sí? Esto es conceptualmente la reticencia para todos los ramos, pero vamos a meternos un poquito más de lleno luego en lo que tiene que ver los seguros de personas. Pero, saben, ya me conocen, me gusta graficar un poco los conceptos, así que le traje a Homero Simpson, que un día se le ocurrió ir a comprar un seguro de vida. Pueden subir un poquito si quieren los micrófonos o el audio de su computadora y después lo charlamos. Viuda Alegre. Antes de darle la póliza, debo hacerle unas preguntas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¡Ay! Todo mi plan se vendrá abajo. Digo, adelante. Bien. Donde dice infartos, tachó 3 y puso 0. Oh, sí, creí que decía hemorragia cerebral. Ajá. ¿Y usted bebe? Alguna copita de Jerez en Navidad. Muy bien. Aquí está su póliza. Ahora voy a decirle algo, señor confiado. Oiga, un momento. Tiene que firmarla. Firmar póliza. Lo siento, no podemos asegurarlo. Ya me la dio. No, eso no importa. Es mía. Tendré que llamar a una ambulancia. Me regala un calendario. Bueno. Ras. Bien, ¿qué pasó acá con este señor, con Homero Simpson? ¿Qué es lo que vimos acá en este momento que quiso comprar la póliza? ¿Mintió, no mintió, omitió una información? ¿Qué fue lo que vimos acá? Sí, mintió. Homero miente siempre. encima con dolo. No hay culpa. Es un gran mentiroso este muchacho. Sí, total. Además dijo Jerez y toma cerveza. ¿A vos te parece? Qué bar. Bueno, acá tenemos entonces la situación, ¿no? ¿Qué pasó con Homero? Acá lo que estamos encontrando justamente es que estamos frente a una situación es que está omitiendo, está mintiendo, entonces la idea justamente es el suscriptor que está en este momento tratar de entender, bueno, qué está pasando, ¿no? ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, vamos entonces luego de esta parodia de Homero, a ver esto de qué es la reticencia culposa o qué es la reticencia dolosa. Bueno, la culposa claramente es la que no tiene mala fe, donde no existió la intencionalidad de querer mentir. Por ejemplo, yo me olvidé de aportar datos. La verdad, vos no me preguntaste, yo tampoco se me ocurrió decírtelo, entonces, la verdad, hubo un olvido. Pero luego está la reticencia dolosa, que justamente ahí sí es la intención, la que realmente yo sé
que algo está ocurriendo, algo debería contártelo y lo estoy ocultando. Por ejemplo, el caso más común es que dice que no fuma y en realidad el prospecto fuma, ¿sí? Entonces, cuando uno entiende cuando es culposa y es dolosa, ahí empezamos a entender cómo es nuestro trabajo, ¿no? Con respecto puntualmente a lo que es una entrevista, pero vamos a lo que tiene que ver con el asesoramiento y puntualmente el momento de suscribir. Recordemos que nosotros como productores de seguros somos los primeros suscriptores de la póliza. ¿Sí? La compañía de seguros tiene un departamento, un área de underwriting, una suscripción de riesgos. La realidad es que cuando la solicitud llega a manos de la compañía, física o virtualmente ahora, la realidad es que el suscriptor tiene que suscribir o tiene que analizar el riesgo en función de lo que está leyendo. ¿Sí? Por eso a veces, porque los productores a veces hacen mal las suscripciones o completan mal la solicitud, es cuando las compañías empiezan ahí a pedir información para tratar de entender qué está diciendo este cliente. Esta póliza, ¿la puedo suscribir? ¿La tengo que extraprimar? Tema que vamos a estar hablando. ¿Tengo que darle tal o cual cobertura? ¿Tengo que rechazar el riesgo? Y todo eso es importante que nosotros, que somos los primeros suscriptores, tratemos de entender qué le estamos ofreciendo a la compañía para que cubra, a partir también, y de contarle a la compañía justamente, mira, este es el riesgo exacto. Y vos como suscriptor, justamente a partir de acá tenés que darle la resolución. Pero bueno, veamos un poco que hay una diferencia entre lo que es una declaración falsa y lo que es una reticencia. La reticencia puede ser de buena fe cuando realmente no se sabe que estamos omitiendo información. Yo hoy puedo estar suscribiendo una solicitud y no saber, por ejemplo, que tengo un diagnóstico de cáncer, o en realidad no lo sé, o que soy en este momento hipertenso y diabético, porque de verdad, como no voy al médico hace varios años, la realidad es que digo que no soy hipertenso, que no soy diabético. Esa es la reticencia de buena fe. Pero luego está la de mala fe, que cuando sabemos que estamos omitiendo u ocultando información, y no importa, igual entonces se lo decimos a la aseguradora. Ahora, la declaración falsa es justamente distinta, porque acá lo que encontramos en una declaración falsa es cuando hay intencionalidad. Entonces, esa es la diferencia entre la reticencia y una declaración falsa. Veamos los casos más comunes que encontramos de reticencias en el mercado, cuando las compañías justamente detectan, suelen ser estas. Uno generalmente es cuando ocultamos antecedentes. Antecedentes que de enfermedades, o antecedentes de actividad de riesgo, no le contamos que yo tengo una actividad, no sé, que soy bombero, por ejemplo, o que de repente hago parapente, o escalo montañas, hago montanismo, o soy profesor de buceo, todo lo que son hobbies, mis tareas habituales. Entonces, todo esto es súper interesante e importante que entendamos que cuando uno sabe que el asegurado, generalmente la reticencia va por este lado, ahí es cuando nosotros tenemos que tratar de ser lo más profesionales posibles. Un segundito que vamos a estar admitiendo algunos colegas también. Ahí estamos, entonces. Seguimos compartiendo pantalla. ¿Se ve ahí la pantalla? Todavía no. Ahora sí. Fantástico. Gracias. Bien. Vamos a ver casos prácticos para entender un poquito esto. Por ejemplo, cuando una persona fumadora niega que fuma. Este es el caso más común. Y vamos a ver ejemplos. Y yo fumo un cigarrillo de manera social, o uno los sábados a la noche, o fumo pipa, o un cigarrillo electrónico, o la verdad, no tengo el hábito, el paquete de cigarrillo lo tengo en la cartera, lo tengo en la valija y me dura mejor mucho tiempo. Bueno, eso es un fumador. Alguien que fuma un solo cigarrillo ya es fumador. Alguien que fuma pipa es fumador. Alguien que fuma a un cigarrillo electrónico es fumador o fumadora. Por tal motivo,
El no fumador es el que realmente no fuma, el que no se lleva un cigarrillo a la boca. Es el concepto del no fumador, ¿sí? Entonces, entendamos esto de que todo lo que es social, cada tanto, después de comer, los fines de semana, todo eso para la compañía es una persona fumadora. Otro caso práctico también es el tema de los infartos. Parece como que es grave, pero hay personas que no toman como tal. Hay gente que tuvo un infarto, que bueno, quizás fue algo leve, que está medicado o medicada, la verdad hoy está bien, y como dice, bueno, la verdad no sabía que tenía que declararlo, porque la verdad estoy bárbaro o estoy bárbara, entonces no lo veía como importante, fue algo muy leve. Este es otro caso también muy común que se encuentra cuando hay reticencia. Ahí tenemos por ahí un micrófono abierto, porfa si lo pueden cerrar, gracias. Otro caso práctico que también tenemos es el tema de los hobbies o deportes. Y este me pareció un ejemplo práctico para poder comentarles. Acá tenemos a alguien que está haciendo a la delta y vemos dos personas. ¿Sí? El prospecto puede ser el instructor, que es el que está arriba, pegado al ala, o puede ser el turista, ¿no? O el que un día dijo, tengo ganas de hacer a la delta, pago un bautismo de vuelo, y bueno, que me lleven por ahí a recorrer un poco la zona, media horita, 20 minutos. Bueno, evidentemente esto es muy distinto. A veces me pregunto, bueno, ¿qué pasa si yo me voy de vacaciones a Cancún y se me ocurre pagar un bautismo de vuelo con una ala delta? Y bueno, esto que estamos viendo ahora, y vos sos como prospecto, sos el que estás metido dentro de ese capuchón rojo, ¿sí? Y el instructor va arriba y te lleva. Bueno, eso es un tema fortuito, algo eventual. Si esa persona que no tiene ese deporte, que no hace ese hobby, que un día sacó una excursión y se subió a una ala delta o a un parapente y tuvo un accidente, más allá si falleció o quedó un tema de incapacidad o un tema de salud, la realidad es que eso va a estar cubierto porque no es una tarea habitual, no es un hobby, no es un deporte, fue algo fortuito y eso la compañía lo va a estar cubriendo. Así que esa es la primera pregunta que realmente suelen hacer las entrevistas y ahí también el productor que frente a la duda tiene que ser claro este concepto. Ahora, ¿qué pasa si el prospecto es el de arriba, el instructor, ¿no? Es el que justamente el que trabaja de esto. Bueno, si esta persona trabaja de esto o es su hobby o su deporte, planear en un parapente o a la delta, tiene que declararlo. Supóngase que es una persona que trabaja en una delegación estatal, municipal, y de repente dice, bueno, yo ahora como me gusta esta actividad, los fines de semana voy a hacer parapente, pero de lunes a viernes yo trabajo en un escritorio, o sea, ¿qué riesgo tiene una tarea administrativa? Prácticamente cero. Pero los fines de semana o cada 15 días me subo a uno de estos parapentes o a la delta. Bueno, evidentemente eso hay que declarar lo que es una actividad, de un deporte que hace o es un hobby, ¿sí? Es parte del análisis del riesgo. Ahora, ni hablar si la persona es instructor de esto. Pero ¿qué pasa? Hay gente que es instructor y directamente vive de esto y te dice, yo soy instructor, esta es mi tarea habitual, lunes a viernes trabajo de esto, está muy bien, pero hay otras personas que lo tienen como un segundo trabajo y te dicen que durante la semana es personal administrativo y los fines de semana tienen una segunda tarea habitual que es instructor. Hay que denunciar las dos y la compañía, por supuesto, va a evaluar cuál de las dos es la más riesgosa y obviamente va a tarifar sobre la más riesgosa que va a quedar dentro la de menos riesgo, que es la tarea administrativa. Así que esto también me pareció oportuno poder charlarlo y traerlo acá a este espacio porque suelen ser a veces en el asesoramiento, es el productor que a lo mejor lo tiene que tener mucho más claro porque son las preguntas habituales para que al momento que ocurra el siniestro no haya inconvenientes. También la ley nos habla que hay un plazo para impugnar. ¿Qué es impugnar? Bueno, la compañía tiene que decir un momento, bueno, esto es reticencia, pero para eso la ley dice que ese plazo es de 3 meses, es decir, de 90 días. ¿Desde cuándo corre ese plazo? Desde el momento que la compañía de seguros conoce la reticencia, tiene 90 días para impugnar la solicitud o el contrato, si es que ya, por supuesto,
se emite la póliza. Ahora, por supuesto, hablamos hace un ratito de lo que era el dolo, y el artículo 6, puntualmente de la ley, habla justamente de esto. ¿Qué habla este artículo? Bueno, dice que cuando la reticencia no dolosa, porque recién hablamos de la dolosa, ahora vamos a hablar de la no dolosa, ¿no? Que es alegada en el artículo 5, la compañía de seguros, a su exclusivo juicio, puede anular el contrato, restituyendo la prima percibida, deduciendo algunos gastos o reajustándola en función al verdadero riesgo. ¿Qué significa esto? Que cuando hay dolo, la compañía de seguros claramente hace nulo el contrato, artículo 5. Ahora, cuando no hay dolo, la compañía puede tranquilamente decir, bueno, te devuelvo las primas, no tengo ningún inconveniente, te las devuelvo las primas, o reajustemos la póliza, contamos un poquito de qué se trata y lo reajustamos. Quizás te la tarifo, quizás te cobro una extra prima, tema que ahora vamos a estar también charlando. ¿Qué es una extra prima? Para los que no saben exactamente este concepto de qué se trata. Justamente, como dice la palabra, es un pago extra, ¿sí? Es un costo mayor a lo que le cotizamos al cliente o le vendimos al cliente para que se emita la póliza. Evidentemente, hicimos una solicitud, esa solicitud se mandó a la compañía empieza a analizar el riesgo, empieza a entender este concepto de la reticencia, de la tarea que estamos desarrollando, del hobby, del deporte, y evidentemente dice, bueno, a ver, así como me lo estás mandando, yo así no te puedo cobrar este riesgo. Pues para mí esto sale más caro, tengo que cubrirme ante un supuesto siniestro, y para darte cobertura, técnicamente hablando, tengo que cobrarte un poco más. Si vos estás pagando $100 por mes por esta póliza, bueno, para mí este riesgo va a salir 150, ¿sí? A lo mejor un 50% más de extra prima. Entonces, ¿en qué momentos la compañía evalúa que puede cobrar una extra prima? Puede en estos momentos, cuando las tareas que declaramos, ¿sí? La compañía entiende que hay que cobrarlas un poco más caro, cuando los hobbies, cuando los deportes que el cliente, el asegurado está declarando, también no están encuadrados y hay que cobrarlo más caro, o también a veces pasa con la salud. Hay gente que es, por ejemplo, para las compañías de seguros, hay ciertas combinaciones de edades y de temas de salud, siempre hablando de tablas médicas, de probabilidades de siniestros que puedan ocurrir por tu estado de salud y por tu edad, en el que dice, bueno, la verdad, esta persona, por esta edad y por este estado de salud, por esta preexistencia, en X tiempo o en X años, ¿sí? Seguramente puede desencadenarse el siniestro, entonces tengo que cubrirme. Entonces hay gente que, por ejemplo, tiene hipertensión, tiene diabetes, quizás también tiene exceso de peso. Eso puede ser una bomba de tiempo, de salud para el cliente, pero también para la compañía. Entonces, ¿qué hace la compañía de seguros? Yo prefiero entonces tratar de cubrirme. Entonces la compañía de seguros dice, bueno, fantástico, yo te voy a estar dando cobertura a tu situación por tu tarea habitual, por tu hobby, por tu deporte o por tu estado de salud, pero te voy a estar cobrando un poquito más. Algo importante, ¿no? Que siempre traté con el correr de los años, de explicarle a los productores, vendedores, cuando se asustan, cuando la compañía a veces te manda la extra prima y ves que dice, ahora, ¿cómo lo llamo al cliente para decirle que le va a salir un 20%, un 30%, un 50% más? Yo he visto extra prima de hasta un 300% más caro, ¿sí? Para que tengan una idea hasta dónde se puede llegar. La realidad es que la extra prima siempre, pero siempre, pero siempre es una muy buena noticia. Y esa es la manera de entenderlo nosotros y la manera de que hay que justamente transmitirla. ¿Por qué es una buena noticia? Porque la compañía está diciendo, señor asegurado, señora asegurada, yo quiero cubrirlo a usted. Yo quiero que usted sea asegurado nuestro. Pero para que esto se pueda dar, tengo que estar cobrándole un poquito más. La mala noticia, ¿sí? No es que va a pagar más. La mala noticia es si yo le dijera que no puedo asegurar a esa persona, o que le dijera que la cobertura de invalidez no se la puedo dar, ¿sí? O que la suma asegurada de $100.000 ahora tiene que ser de 30.000. Situaciones que también a veces se ocurren, pero siempre la extraprima es una gran noticia y hay que venderla así, porque es la situación en que la compañía le está diciendo, le está mostrando luz verde al asegurado
para que ingrese al sistema, para que esté cubierto y que, por supuesto, cualquier situación que ocurra, ¿sí? Por antecedente de tarea riesgosa, o de hobby, o de deporte riesgoso, o incluso antecedente de salud, a partir de que esté la póliza emitida, la compañía te va a estar cubierta. Por eso siempre la extra prima hay que verla como una muy buena noticia. También hablamos, o la ley habla, ¿no?, sobre lo que es el dolo o la mala fe. Entonces, si la reticencia fuese dolosa o de mala fe, como también se la conoce, la compañía de seguros tiene derecho a las primas de todo el periodo transcurrido. Entonces, también es importante entender, ¿sí?, que la compañía, cuando hay dolo o mala fe, te dice, en este caso, las primas no te las devuelvo. En este caso, no me interesa cobrar esta prima. Acá hubo dolo, hubo mala fe, así que te doy de baja la póliza y, por supuesto, las primas que te cobré me las voy a quedar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que la ley 17.418 nos habla frente al concepto de la reticencia. ¿Sí? Ahora bien, yo te conté que hay un plazo para impugnar que era de 3 meses, 90 días. ¿Qué ocurre si en ese plazo para impugnar está el siniestro? Porque estamos hablando justamente de una póliza emitida y ocurre el siniestro en esos 90 días. Bueno, en todos los casos, por supuesto, de ocurrir el siniestro, la compañía de seguros no va a deudar nada, no tiene por qué pagar la suma asegurada. ¿Por qué? Porque está justamente, ya conoció la reticencia, están corriendo 90 días, y a partir de acá, por supuesto, no tiene obligación de pagar. Ahora sí, si el seguro que estamos hablando, ¿no?, de vida, tiene capitalización, es un seguro de vida con ahorro, la cuenta, el ahorro, sí, por supuesto, se paga, porque eso no tiene nada que ver con el riesgo. El ahorro, la cuenta individual que se constituye cuando uno arma un plan de vida con ahorro, no tiene nada que ver con la reticencia. La reticencia está enfocada, está analizada en el riesgo en sí, que es el seguro de vida. El ahorro es un beneficio que tiene el plan para que el cliente justamente pueda ahorrar plata con el correr del tiempo, así que en ese caso el ahorro sí se paga si ocurre el siniestro dentro del plazo para impugnar. Pero bueno, seguramente sabés y escuchaste el otro concepto importante que nos habla de seguros, que es la agravación del riesgo, que es cuando el riesgo original que la compañía aseguró se agrava. Si querés verlo con patrimoniales, bueno, aseguro un auto particular, pero después la persona empieza a usarlo como remis, como Uber, y el riesgo se agravó. El riesgo es mayor, o sea, no es el mismo riesgo que la compañía cubrió 6 meses después o un año después. Bueno, en el seguro de vida pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, toda agravación de riesgo que fue asumida por la compañía, ¿sí?, por supuesto también puede hacer que el contrato se rescinda o se anule si vos no me comentás que cambiaste tu actividad, si no me comentás que el riesgo también se modificó, si no me comentás que a partir de ahora tenés un hobby o deporte, yo tengo que saberlo, y a partir de la compañía puede tomar también otra decisión. Y de vuelta, ¿no?, trayendo casos prácticos para entender estos conceptos, ¿sí? Por ejemplo, alguien que declara ser administrativo, pero, por ejemplo, trabaja de bombero voluntario. Esto es algo común, me ha pasado, ¿sí?, en entrevistas, en el cual a veces uno lo pregunta, uno tiene que aprender a preguntar también si tiene alguna otra tarea, aparte de la declarada, si tiene hobbies, si hace deportes de riesgo, para tratar de encuadrar y de contarle, mira, esta situación conviene declararla, que la compañía la sepa. Capaz que no pasa nada y se emite como está, capaz que la compañía te pide una información adicional y tampoco pasa nada, simplemente que la información adicional la compañía ya entendió y todo sigue igual, o quizás te cobre una extra prima. Siempre, pero siempre, uno tiene que ser muy profesional, y lo que yo siempre recomiendo es abrir el paraguas, como decimos, y contarle al cliente cuando vemos casos, ¿no?, que la compañía puede llegar a pedir información, contarle al cliente, anticiparme a las situaciones que pueden ocurrir. Por ejemplo, te quiero contar, Gabriel, que es la compañía ante este tema de salud o tema de tarea no habitual o de deporte hobby, te puede llegar a pedir alguna información adicional. La compañía tiene cuestionarios, o quizás te puedan pedir una carta. ¿Tenés inconveniente? No, ninguno, ok.
vamos a un tema de salud. Mira, ante este antecedente tenés de hipertensión, de diabetes, de tiroides, de este quiste que me comentaste que te extirparon y demás, la compañía puede pedirte alguna información de tu médico tratante. ¿Que eso es un inconveniente? No. La compañía quizás también pueda pedirte que sí. Sí, perdón. Justamente te quería hablar te quería hacer una pregunta de ese tema. La grabación de riesgo por cuestiones de salud, pasados los 2 años, no está contemplada aquel informe. No, la de salud. Estamos hablando en la suscripción de la póliza. No, Sí, en la suscripción de la póliza sí. Pero porque si no, obviamente, una póliza que tenés hace 20 años, que te le digo el caso mío, ¿viste? Si tuviera que declarar No, por supuesto. todos La los compañía, problemas que tuve. una vez que asumió el riesgo, ya lo asumió. Estamos hablando de esto en la suscripción. Estamos contando al cliente, justamente la suscripción, cuáles son los pasos que puede ocurrir, ¿no? Si en función a tu antecedente de salud o tu antecedente de tarea. Por eso estoy contando cómo vender la extra prima en caso de que ocurra un caso de esto. Entonces, frente al tema de salud, le vamos a contar, mira, la compañía puede evaluar este tema de salud que me está declarando y puede decirte, mira, te puede cobrar una extra prima, lo que es una muy buena noticia, y le cuento justamente por qué es una buena noticia. Te puede pedir algún antecedente de médico, de tu médico tratante o de estudios, y que la verdad simplemente no ocurra nada, simplemente para entender un poquito tu caso y que se emita la póliza tal cual como lo estamos ahora suscribiendo. O quizás te puedan decir que alguna cobertura adicional no te la puedan dar por este antecedente que me estás comentando, pero esta evaluación queda en manos de la compañía. Entonces, de esta manera, cuando yo le cuento pasos a seguir a un cliente al momento de la suscripción, si la compañía me pide algo, si me pide un estudio médico, si me pide un informe del médico tratante, si me pide una carta del cliente, si viene una extra prima, yo ya le conté todos los pasos a seguir desde el momento que estamos suscribiendo. Entonces, ya cuando llame por teléfono o vaya a visitar al prospecto o al asegurado, o al asegurable, porque todavía estamos justamente en el recorrido de que sea asegurado, ya va a estar expectante de que yo llame para decirle, mira, hay una esta prima, o conseguime esta información médica, o que le diga directamente, mira, tal cual como le mandamos la solicitud, se aprueba. Así que esto es importante entender todo este procedimiento, ya sea por tarea, ya sea por deportes o hobbies, o también sea por un tema de salud. ¿Qué efectos tiene la agravación del riesgo cuando ya está la póliza aprobada? Bueno, si el tomador omite denunciar la agravación, la compañía de seguros, ¿sí?, no está obligada justamente a pagar el siniestro. Pero hay excepciones, dice la ley. Que el tomador, o sea, el asegurado, incurra en la omisión o en la demora sin culpa o negligencia. Porque simplemente omití o demoré en comentarlo. Entonces, ahí la compañía es más laxa, ¿no? Justamente en tener en cuenta. El otro efecto que también dice la ley es que la compañía de seguros conozca la grabación al momento que debería haber hecho la denuncia el asegurado. Entonces, en un punto, si estamos dentro, en ese periodo de ventana, digamos, no habría inconveniente, no habría un efecto secundario porque estábamos como en un gris, que estamos las dos partes ahí a tiempo de haber comentado la grabación y a partir de la compañía tomar cartas en el asunto y decirte cómo sigue ese contrato. ¿Qué también puede ocurrir, ¿no?, con respecto, dice la ley, a lo que es la reducción de la suma asegurada? Dice que si la suma asegurada supera notablemente el valor del interés asegurable, la compañía o el tomador pueden requerir su reducción. ¿Qué significa esto? Acá, como en patrimoniales, hay una infoauto, hay lista de precios, y cuando uno cotiza, los mismos cotizadores de la compañía de seguros patrimoniales, cuando vos pones Ford Mondeo 2012, te dice cuánto vale, ¿está? Pero acá no hay una infopersonas, acá no hay una lista de precios de señor de 45 años, viudo, o señora de 35, casada con hijos, o cuánto vale un contador, o cuánto vale un médico. No existe eso. Entonces, la realidad es que uno tiene que tratar de
saber cuál es el valor económico de las personas para tratar de asesorarlas correctamente y a partir de ahí armar la suma asegurada. Entonces, ¿qué dice la ley con respecto a esto? Que uno justamente, como decimos en la jerga en el mercado, no puede valer más muerto que vivo. Entonces, las compañías en general suelen tener ciertas reglas para manejarse en función a la suma asegurada que un cliente puede tener y generalmente, ¿sí? Las compañías más o menos van por acá, suelen poner promedio 60 veces un sueldo o el ingreso mensual de un cliente como un tope de suma asegurada. Por supuesto, cada compañía tiene su política, pero generalmente, con esto quiero contarles que suelen poner topes, por esto de que uno puede valer más de lo que genera. Por eso hay que hablar de un valor económico, por eso las compañías de seguros en sus solicitudes también preguntan cuál es el ingreso de la persona, para también justamente evaluar en principio la suma asegurada, también evaluar si puede hacerle frente a la póliza. También preguntan si tienen otro tipo de seguro de vida contratado para justamente evaluar si la sumatoria, ¿no?, de 2 o 3 seguros, cuánto es lo que está contratando y ver justamente que no valga más la persona de lo que realmente vale. Entonces, desde ahí, la ley también es como que ampara a las compañías a que la compañía diga, no, ¿sabes qué? Este seguro que me estás pidiendo de 30 millones de pesos, te vamos a dar 20. Y por supuesto, las compañías lo justifican. Y a veces también para el cliente, si quisiera justificar por qué pide, por ejemplo, 30 millones o X miles de dólares, las compañías pueden solicitar también información financiera, información económica, patrimonial, para que también el cliente pueda también demostrar por qué está solicitando ese monto. Así que eso esto la ley lo ampara y por supuesto las compañías desde ahí también trabajan este concepto. Dentro de la ley de seguros hay diferentes capítulos, pero hay un capítulo puntualmente, que es el 3, que habla sobre los seguros de personas. Y justamente hace hincapié en el concepto de lo que es la vida asegurable, y dice que el seguro el seguro de vida se celebra justamente sobre la vida de la persona, que es el contratante, o también de un tercero, ¿sí? Dicho esto, cuando las compañías de seguros armaron en un principio como es una solicitud de seguro de vida, si por supuesto hay muchas cosas para evaluar, generalmente le ponen el foco en estos 3 aspectos: la edad, la tarea que desarrolla y la salud. ¿Sí? Son los 3 aspectos más relevantes, generalmente hay más, pero suelen ser los más relevantes: la edad, la tarea que desarrolla y la salud, porque son los temas que a las compañías de seguros le importan, quieren poner un ojo acá y vamos a ver por qué le quieren poner un ojo en esto. Todas las solicitudes de vida tienen declaraciones juradas de salud, en el cual todos sabemos que siempre tienen al principio una leyenda, que es el famoso artículo 5, y generalmente al pie de declaración jurada de salud, o a veces también lo tiene al principio, hay otra leyenda que le dice al cliente algo así como que todo el contenido de lo que está acá en esta declaración jurada de salud es un acto de buena fe y que por supuesto queremos que vos nos digas la verdad. ¿Por qué? Porque el contrato de seguro sabemos que es un contrato de buena fe. Entonces, vamos a confiar en esta buena fe, que si yo te pregunto algo, vos realmente me contestes con la verdad. Y ahí viene la declaración jurada de salud, que en las compañías de seguros, en los productos de vida abiertos, ¿sí? Son generalmente son extensas. Hay productos enlatados generalmente que no te preguntan, no te hacen preguntas de salud. Generalmente están en los productos abiertos, que son los productos universales, o Unilink, también como se los conoce, o un producto temporario. Hay compañías que te hacen 10 preguntas, otras 15, otras 20 y otras 30. Depende de lo que la compañía quiera saber, depende de la intensidad de la compañía. Acá traje algunas, ¿sí? Las más importantes, y si no sos del palo de vida o estás arrancando, que entiendas por qué están estas preguntas, que incluso algunas también se las repiten un poco más abajo, reformuladas, quizás algunas medias capciosas, como para que también, si el cliente quiere mentir o quiere omitir, o simplemente, la verdad, no sabía, a lo mejor en la primera pregunta no lo entendió y en 5 preguntas abajo entendió y ahí lo declara. Por ejemplo, las compañías preguntan si tenés trastornos en la visión.
Los temas más pesados justamente no es posible, si tenés anteojos para lectura, eso no influye, pero hay gente que tiene problemas de visión, hay gente que es daltónica, hay gente que tiene, de un solo ojo, tiene una visión importante, hay gente que tiene principio de catarata, y todo eso también hace, por ejemplo, a los accidentes. ¿Sí? Un daltónico a veces no ve los colores de un semáforo, alguien que tiene un principio de cataratas ve un poco nublado, no puede manejar de noche. O sea, hay temas que tienen que ver con la visión, que por eso está la pregunta puntualmente ahí. Después, por supuesto, si es fumador, claramente acá está un tema que la gente a veces miente, porque la gente sabe de que decir que es fumador le va a salir más cara la póliza, y a veces algunos quieren decir que no fuman, o esto de que como fuma un cigarrillo 3 por mes, se considera no fumador, y dice, ¿para qué le voy a decir? Le voy a salir más cara la póliza por 3 o 4 cigarrillos, entonces lo omiten. Pero bueno, ¿qué pasa si el día de mañana, por más que sean 3 o 4 cigarrillos, tiene un cáncer de pulmón? Por ejemplo. ¿Está? Entonces, es muy importante que las preguntas están por algo, ¿sí? Ninguna pregunta sobra. Si consume bebidas alcohólicas, todos tomamos cerveza, todos tomamos vino, champán, pero no está pensado en ese consumo, sino está pensado en gente que realmente consume mucho alcohol, ¿no? Vos me dirás, pero bueno, ¿quién te va a decir que consume mucho alcohol o el que es alcohólico? ¿Estás seguro que sí? En más de 30 años de profesión, he tenido personas que estaban en tratamiento, estaban en rehabilitación. De hecho, las compañías tienen un formulario específico para consumo de alcohol. Entonces, está pensado en esos casos, no en nosotros que los fines de semana tomamos cerveza, tomamos una copa de vino, ¿sí? En un casamiento o en una fiesta. En los últimos 2 años de interrumpir su trabajo por más de 30 días consecutivos. Claramente no está pensado en las vacaciones, que uno se puede tomar todo un mes, el que puede, sino justamente que si uno deja de trabajar 30 días, repito, no por vacaciones, es que tuvo algo complicado. Entonces, ahí va a salir justamente la explicación. Mira, si tuve tal o cual cosa, me operé de ligamento cruzado, bueno, no es tan grave, o tuve una apendicitis, contado de eso de qué se trata, o tuve un accidente, nada grave, pues estuve en casa al cuidado de una persona. Bueno, algo va a salir dentro de esa pregunta. En el caso de las mujeres, si está embarazada, pues hay compañías, generalmente las compañías hasta el mes 7 generalmente suelen asegurar a estar embarazadas, después en los últimos 2 meses no, y retoman generalmente en el posparto, 45 días posparto generalmente. Entonces, si está embarazada hay que declararlo. De hecho, hay formularios también para embarazo. Si debió ser hospitalizado o consultó, ¿por qué? Porque hay gente que sabe que en 3 o 4 meses tiene una operación programada. ¿Está? Entonces, quizás sabe y frente al miedo que le ocurra algo, saca un seguro de vida. Bueno, capaz que esa operación no puede ser tan grave, o quizás sí, entonces, bueno, dice, bueno, saca un seguro de vida por las dudas. Entonces, esta pregunta tampoco está de más. Si fue sometido a una intervención quirúrgica, o sea, si ya la tuvo, o tuvo un tratamiento. Acá también surgen muchas dudas, hay gente que se trató por un caso en particular, y no lo cuenta, entonces, estas son preguntas que justamente son de exploración a nivel salud para que el cliente o el asegurado en este momento te cuente un poquito justamente qué pasó. Y nosotros, que somos los primeros suscriptores, evaluar si lo colocamos, lo declaramos en la solicitud o no es necesario. Por ejemplo, no, tuve una apendicitis hace 4 meses. Estuve 48 años y salí, listo. Bueno, no, realmente no es algo importante para declarar. La compañía, eso la verdad, es algo natural, entonces no lo ponemos. Pero ojo también con otro tipo de intervenciones quirúrgicas. Acá vemos otro tipo de preguntas también, de que las compañías hacen, si padece o padeció algún tipo de enfermedad, o tuvo un tipo de trastorno, si padece de alguna enfermedad crónica. ¿Qué es crónica? Bueno, es justamente una enfermedad que sabemos que es irreversible, o sea, que ya queda de manera crónica, ¿sí? ¿Padece alguna discapacidad? Pues sí, bueno, pero si estoy viendo a la persona acá, se tengo que preguntar si me abre la puerta, nos sentamos, charlamos, lo veo como entero. Y bueno, pero yo te cuento un caso que me pasó hace algunos años atrás. Fui a una entrevista,
la persona me abre la puerta, me acompaña hasta una oficina, nos sentamos, me ofrece café, le digo que sí, sale de la oficina, agarra el café, me trae un café, se sienta, trae el café para los dos y empieza la entrevista. Logro cerrar la póliza en la primera entrevista, estamos completando la solicitud y por supuesto viene esta pregunta, que muchas compañías la tienen. Y me dice, digo, bueno, yo podría no preguntarlo porque evidentemente te conté todo lo que vi y por supuesto le pregunto, ¿tienes un tipo de discapacidad? Porque la discapacidad no es solamente la física, puede ser algún otro tipo de discapacidad. Y me dice, sí, me faltan las dos piernas. Entonces yo digo, ¿qué parte me perdí? Me había quedado dormido en la entrevista, el café tenía algo, pero no, evidentemente no me dormí, el café no tenía nada. Había sido un excombatiente de Malvinas, ¿sí? Y me contó que perdió en una explosión, perdió las piernas desde la rodilla hacia abajo y que por supuesto tenía prótesis. Pero bueno, caminaba perfectamente, ¿no? Ni siquiera tenía cojera, ni caminaba de costado, caminaba creo que está mejor que yo, y la realidad es que yo no me di cuenta, pero si yo no hubiera preguntado, él también quizás podría haber pensado, bueno, ¿le tengo que decir o no le tengo que decir? Me faltan extremidades. ¿Sí? Vos, bueno, quizás la lógica, vos me digas, bueno, sí, ¿cómo no te lo va a decir? Pero también uno no sabe cuál es la lógica del prospecto o del asegurable. ¿Sí? No tienen por qué ser la misma que nosotros, no tienen por qué saber lo que la compañía de seguros necesita saber para suscribir. ¿Sí? Pero hay muchos tipos de discapacidad. Hay gente, por ejemplo, que me ha pasado que tenía un 70, un 80% de discapacidad en el oído. ¿Sí? Un caso que me contó de que en la cancha, yendo a un partido de fútbol, le explotó una bomba de estruendo, un mortero, cerca de esta persona y bueno, muy cerca, y por supuesto perdió gran parte de la audición de un oído. Bueno, y eso también es una discapacidad, o sea, no hace falta que sea una discapacidad física, también en este caso fue una discapacidad auditiva. Si presenta secuelas de accidentes o de enfermedades, si yo supone que no le pregunté lo de discapacidad, pero, y él tampoco me lo comentó, bueno, acá hay preguntas que lo reformulan de otra manera y quizás, como no se siente, por ejemplo, el que le falta la audición, quizás no se siente que tiene una incapacidad. Entonces, ante la pregunta, si tiene una discapacidad, dice, no tengo discapacidad. Pero cuando me preguntás si tuvo una secuela por un accidente o enfermedad, sí, me explotó la bomba, ¿está? Por eso las compañías suelen hacer reformular o repreguntar a veces lo mismo, justamente para esto, ¿no? Para tratar de que si el cliente no entendió, o nosotros preguntamos mal, o quizás quiso omitir, o quiso mentir, bueno, la reformulación de las preguntas hace que salga el tema también. Otra pregunta es si es titular de una renta por invalidez. Fíjense cómo vuelve, ¿no? La pregunta como quizás también en algún punto, acá también puede surgir si tuviste una incapacidad y estás cobrando una renta, acá también puede salir el tema, bueno, si estás con una renta, pues es una discapacidad, contame cuál es. Porque ante esa incapacidad o discapacidad la compañía puede pedirte información adicional y por supuesto puede determinar, te cobro una extra prima o te digo esta cobertura de enfermedades graves no te la doy, o esta cobertura de incapacidad no te la doy. De hecho, a esta persona que te comenté que era excombatiente de Malvinas, solamente se avanzó con una cobertura de fallecimiento. ¿Sí? La compañía, evidentemente, no le dio coberturas adicionales. Pero bueno, ahí está un poco también, si yo le hubiera ofrecido todas las coberturas adicionales, como si no hubiera pasado, y soy el primer suscriptor y me hubiera equivocado en la suscripción, cuando llega la solicitud de la compañía ve el antecedente y claramente me va a informar a mí, para yo le informar al cliente, ¿sí? Mirá, no le vamos a dar las coberturas adicionales por su antecedente de salud, y tengo que ir a poner la cara y decirle, pero vos me dijiste que me cubrías todo esto. Bueno, por eso es tan importante entender nosotros, que somos los primeros suscriptores, y justamente tratar de hacer un buen trabajo profesional. Más preguntas, ¿sí? ¿Ha sido usted informado que en los próximos meses deberá someterse a un chequeo médico, algún tratamiento,
a una intervención quirúrgica, fíjense que hay preguntas parecidas y las compañías vuelven a repreguntar. Sí, porque si el médico te dijo, mirá que tenés que a futuro, tenés que operarte de esta hernia de disco, ¿sí? Y bueno, me lo estás comentando, y después la compañía va a evaluar, me pedirá información y evaluará, sí, con tu antecedente de hernia de disco, avanzamos, no avanzamos, te quedó una esta prima o demás, ¿sí? Y por supuesto, si tiene actualmente contratado un seguro de vida, la mayoría de las compañías de seguros también preguntan, ¿sí? A veces está metida en la creación jurada de salud, a veces está dentro de la solicitud, pero por fuera, pero son preguntas que se hacen justamente para evaluar esto de que acá en lo que es el seguro de vida, a diferencia, ¿no?, de los seguros patrimoniales, ¿sí?, existe la pluralidad de seguros, por eso es importante también poder preguntar. Acá se puede tener 2 seguros, 3 seguros, 5 seguros, no hay inconveniente, siempre que no valgas más muerto que vivo. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Preguntas, dudas? Alejandro, quería hacerte una pregunta, vuelvo un poquito para atrás, no sé si lo vas a tocar después, pero es una duda que me surgió. Si de repente una persona que le estoy haciendo una solicitud me declara que no es fumadora, ¿sí? Y a los 2 años empieza a fumar, ¿esa persona tiene que declararlo? Sí, en ese caso sí. ¿Sí? Correcto. Hay compañías que, por supuesto que acá, yo te digo, la respuesta es sí. Después están las compañías y sus políticas. Porque también pasa a la inversa. Gente que se asegura como fumadora y que después puede decir que dejó de fumar y la compañía evalúa la situación y te puede pedir un estudio justamente de cómo están, se llama una espirometría, a ver cómo están los pulmones o cómo está de repente la nicotina en sangre, y también puede ir para atrás con esta prima de fumado. O sea que son situaciones que la compañía, por supuesto, las puede evaluar y que evidentemente, si yo no fumo, al momento de estar asegurado y empiezo a fumar, debería declararlo. Distinto es como contó Gaby hace un rato, si me aparece un tema de salud. La compañía cuando te aseguró estaba sano. Lo que venga a posteriori, a nivel salud, por supuesto, es parte del juego. ¿Está bien? La compañía se va a hacer cargo. Yo te aseguré sano Claro. y después viene un tema de salud. No, por eso preguntaba, no sea cosa que, en mi caso ya hace 3 años que dejé de fumar, ponele. Sí. Pero en un caso determinado que la persona no fuma y de repente a los 2 años empieza a fumar y muere de un cáncer de pulmón, no sea cosa que la compañía a veces, como decís vos, las políticas son diferentes, no pague el siniestro. Digo, qué sé yo. Por eso, yo te digo, esta charla está apuntada a lo que corresponde, a lo que dice la ley. Después están las compañías y sus Correcto, políticas. ¿Sí? correcto. Gracias, Ale. Pero, perdóname, pero se la podés pelear, porque yo tuve un caso del pago de un siniestro de una persona que no era fumadora, y fallece de cáncer de pulmón. Lo entran a investigar y tenía los pulmones llenos de nicotina. ¿Qué es lo que pasaba? Era fumador pasivo porque la mujer fumaba como un esfuerzo. Y el tipo no fumaba. Y la realidad es que lo tomaron como fumador pasivo y tuvieron que pagar el siniestro. Estoy totalmente de acuerdo, pero en ese caso no hubo reticencia porque el tipo no fumaba. Vivía en una... pero la primera reacción vos sabés cuál es, que de repente Sí. quieren parar el pago del siniestro porque te dicen no, pero bueno, acá aparece como fumador, ¿viste? No, Exactamente. es buena la aclaración. Sí, está buenísimo porque esas cosas pasan, ¿viste? Y es entender justamente que en este caso, que trae Gaby a la charla, el fumador pasivo no es fumador, pero a veces vivís en un contexto en el que tu pareja, no sé, o la gente que vive en la casa, o en el trabajo, ahora no se fuma más en el trabajo, ¿no? Pero por suerte, pero eso ocurría, y bueno, el ser fumador pasivo podés tener tranquilamente los pulmones llenos también de humo también, así que está buenísima, gracias Gaby también por la aclaración. Bien, veamos esto de lo que es la incontestabilidad, ¿sí? Transcurrió los 3 años desde que se celebró el contrato, la compañía de seguros ya no puede invocar la reticencia.
excepto cuando fuera dolosa. Esto lo dice la ley, ¿sí? El artículo 130, cuando habla de la incontestabilidad. Y acá está el plazo legal, sí, que la compañía se puede agarrar, puede quedar afuera o puede quedar adentro. Pero también hablemos, yo te conté hace un ratito, de cuáles eran algunas de las variables que la compañía de seguros también miraba, era el tema, justamente el tema de la edad. Y fíjate que, ¿por qué la edad? Porque la ley incluso habla de la denuncia exacta de la edad. Y dice, pero bueno, pero ¿quién va a mentir en la edad? Bueno, yo te cuento que años atrás se mentía en la edad, con el mismo concepto del cigarrillo. Y le cuento que no fumo para pagar menos. Yo le cuento que tengo en lugar de 55, tengo 50 para pagar menos. ¿Se hacía esto antes? Se hacía. Ahora no, porque ya desde hace varios años las compañías de seguros empezaron a pedir DNI. Justamente, entre otras cosas, era por esto. ¿Cuál es el primer tema? Y el primer tema con la edad, primero es la reticencia del asegurado. Ya como que ahí bloqueamos que al asegurado en estas mentiras, para pagar menos, con presentar el DNI, que es parte de la solicitud, ¿no? Ya automáticamente este tema ya queda resuelto. Pero ¿por qué pasaba esto? Porque para las compañías, el cliente pagaba menos, pero para la compañía de seguros, el efecto era la tarifación. Porque estaba asegurando a alguien de 45 años, supuestamente, cuando a lo mejor tenía 50 o 55. Entonces, las compañías de seguros, ustedes saben que, como las compañías de vida, como también las patrimoniales, la tarifación va en función a las estadísticas de siniestralidad. Entonces, capaz que entre los 45 y los 55 años cambiaba la estadística de accidente, por ejemplo, entonces la compañía estaba tarifando un riesgo de una edad que en realidad no lo es. Entonces, la ley dice, bueno, cuando hay una denuncia inexacta de la edad, ¿sí? Solo autoriza la rescisión del asegurador cuando la verdadera edad exceda los límites establecidos en su práctica comercial para asumir el riesgo. Es decir, no se puede mentir en la edad. Entonces, si la compañía detecta también esto, por supuesto, esto también hace que el contrato se rescinda, ¿sí? Bien, tratando de ser un poquito esto más divertido para que no sea, porque no me gusta que sea denso por el tema de la ley, pero sí que se lleven conceptos claros. Hay una película que seguramente la viste, se llama Mi novia Polly, muy divertida, que, por supuesto, dentro de la trama de la película, el protagonista es un suscriptor de riesgos de una compañía de seguro de vida, ¿sí? Y este señor que está en pantalla, que es parte de la película, es el presidente de una empresa muy importante, una multinacional en Estados Unidos, que por supuesto tiene una vida de mucho riesgo, necesita sacar una póliza de seguro de vida y por supuesto acude a la compañía y lo ponen al suscriptor, en este caso, a tratar de entender, ¿no?, cómo es la vida de esta persona. Y por supuesto que esto está sacado un poco de contexto, porque es una película, pero es para entender un poquito cuál es también nuestra tarea para comprender cómo encuadrar al prospecto que tengo enfrente para que no ocurra, ¿sí?, a futuro una reticencia. Vamos a ver este fragmento de esta película. Poner los riesgos y recompensas Claro. en el programa, Sí. el cual me ayuda a finalizar mis recomendaciones. Lila Malú. ¡Oh, caída libre! Se supone que eso es muy divertido. Debería estar del lado de las recompensas. Es la actividad más peligrosa que un ser humano pueda hacer. ¿En serio? Sí. ¿Lo has hecho? ¿Lanzarme en paracaídas Ajá. desde un edificio? No. ¿No? ¿Cómo sabes lo que es? No sé. Oh, interesante. ¿Quieres más bulgogi? Ajá, claro. ¿Sí? Sí, de hecho, me gusta. ¿De verdad? Delicioso. Ahora sí pareces jugador profesional. Eso te queda bien. Ah, sí, está bien. Pensaba que tal vez podríamos sentarnos a hablar. No soy muy buen jugador de racquetball. Descuida, solo sudaremos un poco. Unas cuantas cosquillas. ¡Lo he estado evaluando! ¡Debo decir que las cosas no se ven bien para nosotros! Por favor. Lila, no solo la caída libre, el esquí, el desastre por un volcán, los tiburones. A menos que
Altere drásticamente su estilo de vida. No podremos asegurarlo. Rubén, acudí a ti por una razón. Me dijeron que tenías más imaginación que ningún otro de las grandes firmas. Y analizas al hombre, no solo los números. Y me equivoqué. ¿Me va a manipular? Claro que sí, pero quiero quedarme en mi compañía. Te diré que pienso ir a Nantucket a fin de mes. Tú irás y serás mi invitado a bordo del cazacanguros. ¿A bordo de qué? Mi velero. Te llevaré a navegar y tendrás la oportunidad de conocerme. Te garantizo que para el fin de semana tomarás la decisión correcta. Sí, le digo que está sangrando mucho de la boca. Sí, creo que me tragué un diente. No, lo tengo. ¡Sigamos! ¡Ah! Muy divertida la película. Bien, ¿qué les pareció? ¿Qué vimos acá? Vimos a un suscriptor que estaba analizando el riesgo y qué tipo de prospecto nos encontramos. Omitía, mentía. No, alto riesgo, pero aclará que en la película lo aseguran porque la importancia que tiene el tipo para el mercado. Sí, bueno, no las polees. A uno la quiere ver el fin de semana. Acá en Argentina no pasa, en Estados Unidos sí, obviamente. Tal cual. Bueno, acá lo que estamos viendo, por supuesto, sacado un poco de contexto, pero lo que queríamos un poco transmitir es esto, ¿no? De que nosotros tenemos que tratar, y la compañía, tratar de entender el riesgo, pero también vemos a un prospecto que estaba muy interesado justamente porque necesitaba la póliza, pero era una persona de alto riesgo, no a nivel tarea, sino a nivel de hobbies y deportes, y por supuesto, evidentemente, eso había que resolverlo, pero él también en un punto manipulaba porque sabía que era una persona de riesgo, pero en un punto quería como tapar la situación, pero bueno, evidentemente, la película después muestra de que no lo puede hacer, hay estrategias como para poder suscribir, y como dice Gaby, terminó la película suscribiendo, pero bueno, básicamente esto es lo que hay que entender, ¿no? Para que a futuro, no es que está la póliza emitida, ya está, pero es muy importante en nuestro rol profesional. Bien, entonces, hablando justamente de la grabación del riesgo, solo se debe denunciar la grabación del riesgo que obedezca a motivos específicamente que estén previstos en el contrato, ¿sí? ¿Qué pasa esto con el cambio de profesión, ¿no? En el durante. Hace un rato hablamos del tema del cigarrillo, hablamos del tema de la salud y demás, pero bueno, también hay un cambio de profesión. Los cambios de profesión, y esto lo dice por supuesto la ley de seguros, por eso esta charla es reticencia sobre seguro de personas, o de actividad del asegurado, autorizan la rescisión cuando agravan el riesgo, de modo tal que de existir a la celebración, el asegurado, o sea, la compañía, no habría concluido el contrato. Es decir, yo de haber sabido que vos trabajabas de tal situación, yo tranquilamente podría no haberte cubierto. Eso es cuando suscribimos, ¿sí? Pero la realidad es que si esto ocurre en el mientras tanto, cuando la póliza ya está aprobada, el asegurado debe notificar el cambio de profesión, ¿sí? Porque si no, evidentemente, estamos cubriendo a una persona que no es la que se cubrió originalmente. ¿Y qué es lo que hace cuando uno avisa? Bueno, claramente la compañía vuelve a evaluar y seguramente va a modificar la prima para arriba, porque evidentemente la profesión que vos cambiaste, eras contador y de repente ahora sos bombero, ¿está? Vamos de vuelta a un caso práctico para tratar de entender. Esta persona, al momento de contratar su póliza, era comerciante. Tenía un negocito de indumentaria en un barrio, pero después alguien le dijo, che, mira, vos tenés la pinta, tenés el cuerpo para ser jockey, vas a ganar 3 veces más, olvídate del negocio, olvídate de los empleados, vení un fin de semana a montar el caballo, le gustó tanto al señor que 2 años después, ¿sí? Que hizo su póliza, dejó de ser comerciante y ahora corre carrera de caballo. Bueno, claramente, esto sigue siendo un hobby, un deporte o una profesión, porque vivir de esto hay que declararlo, porque es un cambio de profesión, la compañía tiene que saberlo, porque si no para la compañía, vos sos comerciante y no se da cuenta que este señor todos los fines de semana vive de esto y está corriendo carrera de caballo. Por eso es importante que el asegurado sepa que de cambiar la profesión tiene que avisarnos.
Y por supuesto, vuelve a aparecer el concepto de la rescisión, que es cuando el asegurado puede rescindir el contrato sin limitación alguna después del primer pedido del seguro. El contrato se jugará rescindido si no se paga la prima en los términos convenidos. Es decir, que la rescisión es también en un punto no tanto del asegurado, sino también puede ser por parte del asegurador, ¿sí? Ambas partes tienen la potestad de poder rescindir su póliza de seguro. Bueno, y también algo que también nos habla la ley y que también nos habla la compañía de seguros, habla del suicidio, ¿sí? ¿Qué pasa con el suicidio? ¿Se cubre o no se cubre? Bueno, la buena noticia es que, por supuesto, el suicidio se cubre, pero la ley dice que libera al asegurado, en caso que el asegurado justamente se suicide, siempre y cuando el contrato tiene que estar ininterrumpidamente en vigencia por los primeros 3 años, ¿sí? Hay compañías que lo bajan a 2, ¿sí? La mayoría generalmente se quedan en 3, también de vuelta nos van con las políticas, pero la ley dice, mira, la póliza se emite hoy, de acá por 3 años, si la persona tiene pensado suicidarse, que espere 3 años y 1 mes, ¿sí? Pero que los primeros 3 años la compañía no va a estar pagando al beneficiario en caso de suicidio. Por supuesto, esto está también pensado en aquellas personas, claramente, ¿sí? De que están con un tratamiento, pues también para que ustedes sepan, la gente ante la pregunta de un trastorno psíquico o de depresión, uno puede también justo caer en el momento en que la persona está con un tratamiento de psiquiátrico, me ha pasado, y hay cuestionarios que hablan sobre trastornos psíquicos, en el cual lo completa el psicólogo o lo completa el psiquiatra, en caso que esté medicado. Dentro del formulario hay preguntas, por ejemplo, si la persona intentó suicidarse, si tuvo cuadros de depresión. Bueno, todo eso la compañía lo analiza justamente y puede emitir la póliza o puede quizás rechazar la solicitud. Pero bueno, es importante entender que si hay un antecedente psiquiátrico, ¿sí? Dejar claro que esto no está cubierto luego de los 3 años, o según la compañía, si lo baja a 2. Claramente, las cosas también pueden ser distintas, como por ejemplo, yo puedo estar asegurando a alguien que hoy está perfectamente bien de salud y con su vida sonriente, y en 1 año y medio o 2, la vida lamentablemente le mostró otra cara, entró en un cuadro depresivo, entró en un pozo que no pudo salir y tomó la decisión de quitarse la vida. Que fíjense que ahí no hubo licencia, pues lamentablemente, ¿sí? Esto ocurrió después, fue un hecho a posteriori de la vigencia de la póliza, del inicio de vigencia, pero bueno, es parte del juego. Pero si esto ocurriera, o más que no era antecedente, pero ocurriera dentro de los 3 años, tampoco va a estar cubierto. Ahora, si por supuesto la persona pasa 2 o 3 años y lamentablemente ocurre esta situación de depresión, de un pozo que no puede salir y se suicida, las compañías de seguros, por supuesto, contemplan también esta situación y por supuesto la están pagando. Bien, hasta acá llegamos con el tema de hoy. Si habrá alguna otra pregunta, duda, consulta o comentario.